Bien, les decía que el tema que vamos a estudiar es el de las cimentaciones profundas. Voy a mostrarles aquí lo que habíamos trajinado un poquitito durante el desarrollo del curso. Nosotros habíamos arrancado aquí con esta premisa: cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas. Y en las cimentaciones superficiales ya habíamos tenido chance de estudiar estas tres zapatas aisladas, que son las que más se van a encontrar ustedes en su vida profesional. Entonces, la tipología de las zapatas cuadradas, realmente aquí en nuestro medio se utilizan esta de acá, la de canto o perarte constante, eventualmente con un pedestal. ¿Perdón? Está mostrando algo. Esperen. Bien, les decía que habíamos comenzado con esto: cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas. Este es el contenido de este curso. Entonces, dentro de las cimentaciones superficiales habíamos tratado estos tres tipos de zapatas que son las más comunes en su vida profesional. Y dentro de las zapatas cuadradas teníamos esta tipología: zapatas de espesor constante, o las que más se utilizan aquí son todas menos la de esta, la que parece una escalera, ¿no? Sobre todo la primera. Si se necesita pedestal por aplastamiento, se utilizaría la última. O si no quieren utilizar pedestal, si no quieren embeberlo, entonces podrían hacer una piramidal, como es la segunda que está acá. Realmente yo no he visto ninguna así con escalonada como esta, pero también es posible. De pronto es más fácil de vaciar que esta de aquí, que la piramidal esta. Bien, habíamos explicado todo el temario de todas estas zapatas. Voy a ir borrando todo esto porque realmente no nos interesa. Nada de esto nos interesa. Habíamos visto las combinadas. Y en las combinadas habíamos estudiado la tipo A, o sea, con una losa, y la tipo ABCD, la tipo E, que es una viga de contrapeso. También el último tema que vimos fue el emparrillado de cimentación, que viene siendo una placa flotante particular, o sea, una placa flotante en la cual estamos haciendo una serie de huecos vacíos, porque no necesitamos esa cantidad de área de contacto, y cuando lo hacemos vacío, entonces obtenemos un ahorro en el presupuesto de la obra. Este sería el emparrillado, lo que estudiamos. Este sería la de losa corrida, y este se diseña de la misma manera. Diseñar la mano hoy en día es un exabrupto. Realmente se puede utilizar y se deben utilizar todos los programas modernos estructurales, los cuales, para el caso de los elementos laminares, utilizan el método de los elementos finitos. Entonces la precisión del programa es bastante exacta, ¿no? Esto de dividirlo por franja es un método, pues digamos que discreto, es un método que uno utiliza en caso de que no tenga el paquete estructural. Como yo les dije, les mostré varios proyectos con este tipo de cimentación. Esos fueron diseñados con la hoja de cálculo, pero realmente no se justifica hacerlo con la hoja de cálculo si tenemos el concurso de los programas estructurales de ahora. Entonces, el siguiente tema es que nosotros no nos alcanza el área del lote para la carga axial que tenemos aquí. Aquí vamos a tener una carga tal que debido a la capacidad portante del suelo no nos daría una zapata mucho más grande que el área del lote. Entonces, si nosotros consideramos acá esta carga, claro que esta sería la resultante de las cargas, ¿no? Resultante de las columnas. Entonces tenemos aquí esta resultante y la dividimos sobre el área del lote, y entonces nos da un esfuerzo. Este esfuerzo que está aquí es mayor que el esfuerzo neto, el esfuerzo que nos da el suelista.
Entonces definitivamente el tipo de cimentación esta de superficial no la podemos contemplar para estos casos. Entonces tenemos que pasar a cimentaciones profundas. Cuando hablamos de cimentaciones profundas, inmediatamente estamos hablando de la utilización ya bien sea de pilotes o de caissons que no son más que unos pilotes grandes, masivos. Caisson es caja en francés. Los pilotes, entonces estaríamos hablando de pilotes de diversas formas. Vamos a ver un poquitico las tipologías de pilotes que hay. Pero el diseño del pilote como tal le compete al suelista. O sea, el suelista cuando nos da el informe en el estudio de suelo dice que recomienda para esa estructura, debido a las características del suelo, una cimentación profunda conformada por unos dados de pilotes y unos pilotes, y entonces da una tabla de pilotes. Entonces, si los pilotes van a ser prefabricados, entonces es mucho más fácil prefabricar un pilote cuadrado que uno circular. Y si los pilotes van a ser fundidos en el sitio, entonces es más fácil hacer unos pilotes circulares. Pues simplemente se van excavando hasta llegar al sitio de la profundidad que nos dice el suelista. Él dice hasta tal profundidad y le da la tabla, dice para un pilote de diámetro tanto, la capacidad del pilote es de tanto. Entonces uno escogería, de acuerdo a la problemática que uno tenga en su proyecto, escogería el tipo de pilote o los pilotes que uno necesita para ese proyecto. Realmente en el trabajo de ustedes, en el trabajo final que va a ser el diseño de la cimentación a través de CIPE, estamos haciendo un exabrupto que es mezclar todo este poco de cimentaciones. Realmente cuando el tipo nos dice pilotes, olvídense de las zapatas superficiales, a menos que sea una columnita por allá que no tenga mucha relevancia dentro de la estructura. Pero esto que estamos haciendo, mezclar dados con cimentación aislada y tal y cual, lo estamos haciendo única y exclusivamente con el propósito de que ustedes puedan experimentar con los diferentes tipos de cimientos que les da CIPE. Todavía les falta mucho, pero solamente estoy explorando que ustedes exploren estos 4 tipos de cimientos. Aquí entonces vemos el esquema del pilote prefabricado. Fíjense que el pilote está bien bonito, bien delimitado. Generalmente terminan en punta y se hinca a través de una máquina. Esa hincada puede ser ya bien sea vamos a ver si vemos por acá, ya bien sea con la máquina más rudimentaria, que es simplemente un trípode y entonces hay una pesa ahí de determinada masa y se va golpeando el pilote hasta que va entrando, hasta los métodos más modernos que serían los pilotes empujados. Déjenme, yo les muestro un momentito un video de un pilote empujado. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Sí, siempre se me olvida dónde carajo pongo esta vaina. Acá. Pilote empujado, miren. Pilote empujado, como su nombre lo indica, es que la máquina hace una presión tremenda y el pilote va entrando como si fuera, yo diría que es como un cuchillo caliente en mantequilla. Tal vez sería el método menos destructivo con respecto a los vecinos. Pilotear siempre implica daños en las edificaciones aledañas. Otro sistema es el del vibratorio. Entonces se le coloca en la parte superior una serie de un motor con un rotor excéntrico que produce vibración. Entonces al colocarlo en la parte superior le imprime energía vibratoria al pilote y entonces él va entrando. Veamos un momentito por acá. Si no, busquémoslo un momentito acá en CIPE.
Vamos a ver qué nos saca aquí. Aquí por lo menos está el esquema, ¿no? Entonces fíjense que en la parte superior del pilote se le cuelga esta masa que está aquí, y esto es un motor, y hay unos contrapesos excéntricos. Entonces cuando hay estos contrapesos excéntricos, entonces simplemente todo el conjunto vibra. Esa vibración se la transmite al pilote, y el pilote va entrando de una manera parecida al de empujado, aunque en este sistema se le transmite más energía al pilote y puede haber más afectaciones en las edificaciones vecinas. Aquí fíjense en este es con percusión, simplemente se deja caer la masa y se llega a la altura que se necesita, ¿no? Todos estos pilotes, cuando se hincan, deben hacérsele una carga, una prueba de carga, porque ese es el estimativo que dice el suelista, pero ese estimativo debe ser comprobado con una prueba de carga. Entonces, en la prueba de carga, pues se le coloca un peso. Claro, eso tiene su protocolo, entonces hay que ir aplicándole una presión, se le colocan unos contrapesos. Generalmente son una estructura es como un marco de soporte. Déjenme ver y lo consigo por acá. Aquí está, prueba de carga en los pilotes. Entonces, si se dan cuenta, hay un protocolo. Entonces la carga tiene que ser introducida con una presión tal, y entonces con una velocidad tal. Y entonces se recopilan todos estos datos. Todos estos equipos que están aquí tienen sensores de penetración. Entonces ellos se encargan automáticamente de recopilar todos esos datos y los pasan a este computador que está acá. Entonces fíjense acá, la máquina tiene unos contrapesos. Hay que aguantarla aquí con estos elementos al suelo, ¿no? Porque la máquina va a hacer una fuerza hacia acá y debe haber una reacción hacia arriba. Si no anclamos estos elementos, simplemente se levantan. Bien, entonces ese sería uno de los tipos de las pruebas de pilote. Ya sea que el pilote sea prefabricado o sea hincado, hay que hacerle la prueba de carga. Si estamos hablando veamos aquí este gráfico, este sería un pilote prefabricado. Fíjense que es muy fácil colocar la formaleta, el fondo y las dos tapas, y entonces colocar simplemente la canasta del pilote con la terminación en punta, y entonces de esa manera podemos obtener estos tipos de pilotes acá. Vamos a ampliar un poquito. Ahí tenemos los pilotes. Entonces esos pilotes, pues simplemente la máquina hincadora se encarga de levantarlos, y eventualmente si el pilote es muy largo hay que hacer un empate. Estos serían otro tipo de pilote prefabricado. Entonces cuando se trata de hacer un empate, si el pilote, vamos a suponer que tenga una longitud, de acuerdo al estudio de suelo, de 25 metros de apoyo, y entonces primero que todo no vamos a encontrar, es extremadamente complicado hacer un pilote tan largo. Entonces más bien se hacen dos pilotes, uno de 12, 13 metros y el otro de 12. Y entonces hay que garantizar que aquí en el empate se hunde este primero, ¿no? Este que ustedes ven acá en la izquierda, se hunde por cualquiera de los métodos que les estoy diciendo. Entonces cuando ya llega acá al nivel de suelo, la punta del pilote, entonces se encaja el otro. Este adminículo que está aquí es un adminículo que es costoso. Generalmente aquí no se utiliza. Aquí simplemente le colocan como una especie
de molde en acero, y entonces el molde sería algo así. Vamos a decir, escribe aquí. No me escribe acá. Vamos a cogerlo por aquí, vamos a cogerlo por acá. Sería un molde así, miren. Este es el pilote, este es el suelo, ¿no? Y aquí llegó el pilote. Y entonces aquí viene el otro, ¿no? El otro no termina en punta. Este sí comenzó con punta, ¿no? Pero el otro no termina en punta, sino que termina plano. Entonces aquí en esta parte le colocan una pieza metálica, así que es como una camisa, ¿no? Y entonces aquí en esta parte le colocan una lámina metálica. Entonces de lo que se trata es que el área de contacto entre las dos medias mitades del pilote sea del 100%. Entonces eso es muy complicado de lograr así, pero eventualmente se logra un porcentaje casi del 100% por aplastamiento. O sea, cuando el pilote comienza a recibir la carga, va comprimiéndose más y más hasta cuando logra que la mayoría del área de contacto entre los dos pilotes sea aproximadamente del 100%. Pero este sistema es un sistema excelente, ¿no? Ustedes lo ven acá, un sistema que tiene como una especie de muelas. Ahí las ven. Parece como si fuera un hipopótamo, ¿no? Con los colmillos del hipopótamo. Esto implica que hay que dejarle aquí unos amarres en ambas partes. Entonces, ese sería el sistema este. Ahora acá vamos a ver este, ¿no? Aquí dice pilote de unión. Este es el mismo, ¿no? Este de acá. Aquí tenemos nuevamente este. Es otro sistema. Hay muchos sistemas parecidos a este, pero todos están, por supuesto que están patentados. Y eventualmente si se utiliza este sistema, si uno comienza a hacer este sistema por acá aparte y se lo pillan, pues yo me imagino que la demanda sale costosa. Bien, entonces veamos qué hay más acá. Por aquí. Aquí hay otros, miren, otros tipos de uniones acá. Veamos esta de aquí. Aquí están encajando, ¿eh? Ya entró la primera mitad del pilote, entonces tiene el sistema este, están encajándolo, entonces encaja ahí y listo. Ahí se garantiza el 100%, porque la capa esa tapa, es una especie de tapa que se le coloca, está bien colocada, o sea, está bien agarrada dentro del concreto. Bien, eso con respecto a los pilotes, prefabricados. Vamos a llevarnos todo esto que está acá. Vamos a llevarlo para acá. Vamos a copiarlo. Eso es. Bien, entonces para los pilotes hincados la cuestión es diferente. Es simplemente con una tubería, con una espérense un momentito acá, vamos a ver. Yo tenía unas animaciones bien interesantes. Por aquí. Denme un segundito a ver si los encuentro. No recuerdo dónde están. Hay unas animaciones muy chéveres en internet de cómo son el lincamiento de los pilotos. Son como, realmente no es una película de algo real, sino son unas animaciones, pero no las encuentro. Pero les prometo que las voy a buscar. Una última miradita acá. Hola, mi Kindle, My Label, fotología, pensión, personal. Pico.
No, nada. Olvídame. Y entonces, regresemos acá donde estábamos. Que serían los pilotes, pero ya excavados. En los pilotes excavados simplemente se coge un equipo en el cual se le coloca una camisa metálica y entonces va entrando una broca que es una especie de tornillo de Arquímedes y va extrayendo la tierra, ¿no? Y al mismo tiempo, si bueno, y se va entrando camisa con camisa hasta llegar a la profundidad. O sea que el hueco queda protegido y no se derrumba por la camisa que tiene. Entonces, cuando se le coloca la canasta y comienza a vaciarse, entonces, y se comienza a sacar la tubería metálica, existe el riesgo de que colapse. Pero entonces se le coloca bentonita, que es una arcilla especial y que mantiene pues las dimensiones del pilote. Y la bentonita es más liviana que el concreto, de manera que el concreto va bajando y queda la ventanita como una especie de nata navegando en el concreto. Pensé que tenía uno por aquí. Denme chance un momentito acá a ver. Esta es una diapositiva de un ingeniero calculista de Cartagena, ¿no? Pero creo que en la diapositiva estaba algo pertinente al tipo de pilote que estamos hablando. Bueno, aquí tenemos más o menos, esto es un cajón, ¿no? Es un caisson, ¿no? Pero fíjense que el tamaño es extremadamente grande. Estamos hablando de una máquina que tiene como 3 metros de ancho y una máquina cabría pues holgadamente dentro del caisson, ¿no? Veamos acá si podemos encontrar uno. Nada, no hay. Bien, entonces no lo puedo encontrar. Bueno, entonces la ventaja con respecto al pilote hincado es que el pilote va apretando el suelo, porque él va ocupando un volumen y va desplazando entonces el suelo alrededor de él. Entonces le va consolidando el suelo. Mientras que el pilote hincado, el pilote vaciado en el sitio, es una reposición. Uno saca una cantidad de material y la reemplaza con una cantidad de concreto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el pilote es hincado, o sea, cuando es prefabricado y que se comienza a hincar. Porque si tenemos una disposición en un dado con 20 o 25 pilotes, debemos comenzar a hincar desde el centro del dado hacia afuera. Porque si lo hacemos al revés, entonces cada vez que nos acerquemos al centro, el suelo va a estar cada vez más apretado, más compactado, y entonces es probable que los pilotes en el centro del dado no entren toda la profundidad que especifica el suelista. Lo que sí podemos ver aquí en esta diapositiva de Antonio es probablemente los tipos de pilotes. Vamos a ver si lo vemos acá. Aquí tenemos unos tipos de pilotes, ¿no?
igual, hay en los pilotes hay muchos tipos de pilotes, hay desde pilotes de madera hasta pilotes de concreto, pilotes de acero, y todos esos pilotes tienen una patente y han sido extremadamente probados en muchos tipos de obras. Acá en nuestro medio nosotros, si, por ejemplo, hablando de Cartagena y hablando de sitios con muy poca capacidad portante en Cartagena, y que estamos hablando desde hace mucho tiempo que los edificios eran pequeños, de 4 o 6 pisos, y se necesitaban pilotes, entonces se utilizaban pilotes de mangle. Entonces el pilote de mangle se hinca. El problema con el pilote de mangle hincado es que se parte, hay que apretar mucho la punta del pilote, porque no es más que una masa que está dándole golpe a una vara de madera. Y entonces hay que garantizar de que todo el pilote quede sumergido. Porque si no queda sumergido, entonces la parte que queda en el aire, entonces la atacan el comején, se lo comen. Entonces queda la punta, queda todo el pilote hincado, ¿no? Entonces toda la parte sumergida queda bien. Y esa parte sumergida se vuelve, con el tiempo se va volviendo como piedra, pétrea. Pero si no está todo sumergido, entonces la punta del pilote se destruye y eventualmente falla. Veamos acá, estos son unos pilotes de mangle, fíjense, aquí está. Aquí el riesgo que se corre aquí es que toda esa parte que está afuera, claro está que las cargas estas que tiene son pequeñas, son realmente unas casas que eventualmente están en sitios donde hay mucha inundación. Entonces simplemente se colocan sobre pilotes. Bien, entonces veamos aquí el pilote el hormigón de un pilote se cuela dentro de un molde. Aquí está, vamos a ver un poquitito sobre este. Aquí estos moldes, pues por supuesto, hay unos que se pierden, ¿no? Hay otros que se recuperan, porque este molde en acero es costoso. Hay una alternativa que es la que se utiliza, por ejemplo, para los pilotes en nuestro medio, para los pilotes de los puentes. Se utiliza una alternativa que es colocarle unos husillos. Aquí vemos una cantidad de gráficas de pilotes, pero básicamente es la misma, hacer un hueco y rellenarlo con concreto y con refuerzo. Tenemos, fíjense, el equipo excavador, un tornillo de Arquímedes. Y este sería la armadura del pilote vista por dentro. Aquí está el caso de carga. Vamos a ver acá en esta parte, voy a mostrarles lo que se acostumbra a hacer aquí para las cabeceras de los puentes. Entonces son puentes rurales en una zona bien apartada, y que eventualmente llevar una máquina esta por allá para hincar 6 o 8 pilotes es extremadamente costosa. Entonces lo que se hace es que ya les digo, puente acá, puente, no, este de acá. Aquí en esta parte, aquí tenemos unos husillos. Esos husillos se fabrican ahí mismo, ni siquiera hay necesidad de llevarlos. Entonces la persona va fabricando estos husillos generalmente el diseño lo hace por lo menos de 90 centímetros de diámetro interior, para que pueda entrar una persona pues no muy fornida, ¿no? Realmente se necesitan personas con peso bajo. Entonces en la medida se va colocando el husillo y la persona va excavando, y entonces van jalando con un balde van bajando lo que va excavando el tipo, y entonces a medida que excava los husillos van bajando. Entonces le colocan el siguiente y el siguiente, y así hasta llegar a la profundidad que quieren, ¿no? Ahí está la bajada del husillo. Pero todo esto está fabricado ahí en el sitio de la obra. ¿Qué más hay aquí? Creo que había otra por acá donde estaban
aquí, bueno, aquí en esta parte, fíjense, aquí tenemos ya, llegó al nivel de terreno, entonces le colocaron la canasta y comenzaron el vaciado. Aquí. Listo. Y no se necesita llevar ni máquina, ni nada, ni grúa, ni nada. Simplemente bolsas de cemento para hacer los husillos en concreto, el trompo, etcétera. Bien, entonces, eso en cuanto a... Ah, bueno, esta aquí. Esta es la última foto con... Sí, aquí está la herramienta con la cual estaba excavando el tipo, ¿no? Bien, veamos esto. Esta vaina es en... No sé dónde queda esa vaina, ¿no? Nuevo Mundo, Mantagordal. En Tierra Alta, ¿no? Pero el municipio, ¿no? El municipio de Tierra Alta es extenso. Bien, entonces... Pero nosotros no nos vamos... El diseño del pilote como tal lo podemos nosotros realizar a través de, por ejemplo, de SAP, de un programa estructural que nos permite simular esa columna, porque el pilote no es más que una columna que está confinada, ¿no? Está confinada con el suelo que está alrededor de ella. Pero ese suelo no es completamente rígido. El suelo tiene una deformación, es más o menos elástico, y entonces esa presión no es una presión que le ponga limitantes a los desplazamientos del pilote. O sea, el pilote se puede mover un poquito hacia los lados dependiendo de la constante de resorte del pilote. Entonces, el diseño como tal se haría como... le muestro por acá. Distribuir puente, no. Tampoco. Tampoco. Quería ver pues un archivo donde solamente apareciera el pilote como tal, pero parece que no lo hay. Entonces me va a tocar abrir uno de que tenga, por ejemplo, este de acá. Vamos a abrir esto a ver qué pasa. Claro está que en este archivo está no solamente el pilote de la cabecera del puente, pero nos vamos a enfocar solamente a observar los pilotes que están en esa cabecera del puente, porque en esa cabecera del puente está el dado sobre el cual están apoyados los pilotes, y sobre el dado está la estructura de soporte de las vigas del puente. Bien, esperemos, se mueve un poquitito. Les recuerdo que la semana que viene tienen el parcial. Ese parcial sería el martes. Bueno, mientras este abre, vamos a seguir viendo acá algunas diapositivas de estas, ¿no?
Entonces, en el contenido del curso realmente nosotros no nos vamos a enfocar en los pilotes. Simplemente les voy a indicar cómo se pueden diseñar los pilotes con un software estructural que le da una predicción bastante buena para el comportamiento del pilote. Pero nosotros nos vamos a enfocar es en el diseño de los dados que están sobre el pilote. O sea, cuando nosotros hacemos el cálculo el cálculo aquí es relativamente sencillo, ¿no? O sea, si uno tiene una columna que tiene, por ponerle alguna palabra, aquí tenemos este sería el modelo del cabezal del puente, ¿no? Entonces, pero realmente nosotros nos vamos a enfocar aquí en los pilotes. Colocarlo aquí por secciones. Estos que están en azul son los pilotes. Esta parte voy a ampliar toda la pantalla. Esta parte que está aquí es el dado, el cabezal, que es el que nosotros vamos a tratar dentro del contenido del curso. Y todo lo demás, estas aletas y este apoyo acá del estribo, es simplemente la estructura para el soporte de las vigas del puente. Es interesante notar esto. Voy a decirle que me muestre los restricciones y los resortes para los pilotes. Entonces, si se dan cuenta, aquí en esta parte hay unas restricciones. O sea, ya le estoy diciendo cómo se debe diseñar el pilote en SAP. Entonces, en la parte de abajo, aquí en esta parte, nosotros tenemos que poner una restricción. Esa restricción será que le ponemos una limitante, una restricción al desplazamiento vertical de la punta del pilote. O sea que ahí en la punta él ha encontrado un estrato firme y entonces ahí no se mueve, no se desplaza. Puede girar pero no se desplaza. Y entonces a cada metro del puente voy a quitarle ahora la volumetría para que podamos apreciar los resortes. Entonces aquí vemos una serie de resortes. Esos resortes los obtenemos nosotros del estudio de suelo. El suelista tiene, dentro de su estudio de suelo, tiene que indicarnos, mire, las constantes de resorte horizontal y vertical de este suelo son tales. Y nos da una tabla, 5, 6, 7, 8, 9, por cada metro. Y entonces nosotros podemos aplicarle estas constantes de resorte que ustedes ven aquí. Esa constante de resorte, entre más grande, quiere decir que permite que se mueva menos el pilote. Entonces, lo que uno desearía es que fuera suficientemente grande como para que el pilote no se mueva, porque ustedes saben que como esto es una columna, si la columna está restringida al desplazamiento lateral, entonces la capacidad de la columna aumenta bastante. Entonces simplemente se corre esa estructura con todas las cargas que eso implica, que en este caso las cargas que están actuando aquí serían las cargas típicas de las reacciones del puente. Por ejemplo, acá la carga muerta más la carga de la carpeta estaría representado por estas reacciones que ustedes ven ahí, 21 toneladas y tal y cual en cada uno de los nudos de ese elemento finito. Si queremos ver las reacciones del empuje horizontal, no hizo nada. Acá del sismo tampoco. Ahora se les muestro esas, ¿no? Este sería de... Nada, no me dio ninguno. Tampoco. Este sería de la carga viva. Entonces estamos hablando de las reacciones de las vigas del puente sobre la estructura esa de soporte. Por supuesto, todas estas cargas inciden en la capacidad portante de los pilotes. Si nosotros queremos ver los otros tipos de carga, tendríamos que eventualmente mostrar ya no las cargas en nudos, sino las cargas en áreas. Entonces yo podría por ejemplo en ver aquí cuáles serían las cargas de, por ejemplo, del empuje del suelo, el empuje del sismo,
Y aquí en este caso entonces tendríamos para, por ejemplo, el sismo. Entonces cuando yo le aplico, entonces vemos aquí las cargas que están actuando en el sismo, ¿no? Pero como les digo, aquí automáticamente cada pilote encaja la carga correspondiente a su ubicación dentro del dado. Pero ustedes podrían simplificar muchísimo el diseño solamente modelando una sola de estas columnas y colocándole aquí en la punta superior cuánto es la carga y el momento que está actuando ahí. Acá estoy dejándole eso al mismo modelo estructural. Entonces, por ejemplo, para acá, para la carga, el empuje de tierra, sería esto que estamos viendo acá. Voy a que lo muestre como una escala de colores, ¿no? Entonces, en la escala de colores podemos ver el empuje de tierra. Entonces, aquí en la parte de abajo, 351 va subiendo, ¿no? Si estamos hablando de la carga de relleno, la carga vertical, aquí en el dado, recuerden que aquí en esta parte, dentro de esta parte, hay, denme un chance aquí de cuadrar esto. Aquí en esta parte hay un relleno, todo esto es un relleno que está aquí contenido en esta estructura. Voy a girar la estructura para que la podamos ver. Ahí tenemos la estructura. Y aquí en esta parte existe un relleno. Realmente el puente va desde esta área color morado hacia allá dentro del tablero, dentro del computador. Y en esta parte de acá está lo que es el acceso del puente, o sea que aquí vendría el relleno y esta sería la rampa de subida del puente. Cuando se corre esta estructura con todas esas cargas debidamente calculadas, ¿no? Entonces podemos obtener cómo es el desempeño del pilote. Aquí lo que realmente nos da el cálculo de ese pilote es, primero tenemos que chequear si la carga que está actuando, la reacción del pilote allá en el fondo es mayor que la carga que nos dio el suelista. Entonces, por ejemplo, estas cargas que están acá, en este caso voy a quitarle los resortes, ya no quiero resortes, sino que quiero que en esta parte de acá me muestre cuáles son las reacciones del pilote, ¿no? Aquí tabulada, ¿no? Entonces le digo, muéstramelo para resistencia, ¿no? Un momentito acá. DC más DW. Entonces aquí aplico y entonces aquí obtendría, si acercamos un poquitico aquí, podemos ver en esta parte, podríamos ver cuáles serían las reacciones en la parte de abajo del pilote. Fíjense que aquí me está mostrando 44.17 para este de acá, pero si yo lo giro un poquitito, yo veo que la segunda hilera de pilotes tiene menos carga. Eso depende precisamente de cómo están ubicadas las cargas sobre el dado. Pero lo importante aquí es que ese 44.17 no sobrepase la capacidad que nos da el suelista. Bien. En este caso nosotros tendríamos que coger esta que tiene la carga, el peso propio, la carga del suelo y la carga viva. Entonces, por supuesto, esto nos va a dar una carga un poco mayor acá. Fíjense, 48.51. Cuando nosotros contemplamos en la carga del tren de carga, de los camiones que van a pasar, entonces nos aumenta la carga. Ese es el primer chequeo que uno hace del diseño del pilote. Entonces, el otro chequeo que hace es
que con las fuerzas y los momentos que están actuando aquí en la cabecera del pilote, él me cumpla con la parte del diseño. Entonces, simplemente aquí diseñamos para el caso de la envolvente. Vamos a dejarlo así. Voy a quitar esto aquí. Bueno, me está poniendo problema. Pero entonces yo puedo aquí hacer el diseño rápidamente y ver si el pilote resiste o no con esa carga en ese momento. Aquí lo que estamos viendo es, aquí le voy a pedir que me muestre la relación de la interacción de las cargas mejor dicho, la eficiencia del pilote. Entonces, este valor que ustedes ven acá, este valor no puede ser mayor que 1, porque si es mayor que 1 quiere decir que el pilote no resiste. Entonces, cuando quiera que nosotros vemos aquí en esta parte un color rojo, inmediatamente aquí nos aparece una escala de colores. Veanla ahí. Entonces nos dice cuál va siendo la eficiencia. Y de eso se trata el diseño del pilote como tal. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, salimos de ese. Bien, entonces sigamos con lo que realmente nos interesa a nosotros, que son los dados de cimentación. Entonces vamos acá vamos a apoyarnos en esta nomás. Que sería este caso, ¿no? Nosotros tenemos en este caso 3 pilotes, entonces el dado va a ser un dado triangular con las esquinas cortadas, ¿no? Pero lo que estamos logrando con esto es que para esta columna que tiene una carga determinada, que nosotros necesitamos 3 pilotes, entonces estos 3 pilotes al unirnos con el dado nos contrarresten y nos logren el equilibrio de las fuerzas verticales de esa columna. Ahora es evidente que uno podría ni siquiera sin necesidad de utilizar la fórmula clásica de esfuerzo, ¿no? Aquí simplemente es un sentido común. Si uno dice, si la columna tiene 100 toneladas de carga y cada pilote resiste 20, entonces es evidente que tenemos que utilizar 5 pilotes. 100 entre 20 igual a 5. Pero eso no es exactamente cierto, ¿no? Por esto que está aquí. O sea, esto que estamos viendo aquí sería el bulbo de presiones de los pilotes. Entonces, en el caso de un pilote individual, que es el caso este que está acá, es este pilote sencillo, tenemos el bulbo de ese pilote, pero cuando es un grupo de pilotes, es un bulbo que digamos que se suma, pero se suma entre comillas porque se va contrarrestando el bulbo de uno con el otro, ¿no? A ver si lo podemos lograr aquí en alguna gráfica. Bueno, se me había olvidado decirle que generalmente los pilotes trabajan ya bien sea por punta, que si encuentran un estrato pues que tenga una resistencia adecuada, o por fricción. Entonces, si no encuentra un estrato firme, entonces simplemente desarrolla una fricción que dependería, pues por supuesto, de la calidad del suelo y del área transversal del pilote. Entonces, ese es el trabajo del suelista. Él dice, bueno, para el tipo de carga que tú estás esperando acá, con este pilote con esta área lateral y trabajando por fricción, resiste tanto. O también lo que es más común, que es que trabajen de las dos maneras. O
sea, trabajen por una parte por punta y otra parte por fricción. Pero todo eso depende de la calidad del suelo que estamos contemplando. Vamos acá que puedo rescatar de esto. Veamos aquí. Esta es la diapositiva que yo quería. Entonces fíjense lo que sucede aquí. La cuenta que hicimos es extremadamente sencilla. Entonces cada pilote resiste 20. Tengo 100 toneladas en la cimentación, 100 entre 20, 5 pilotes. Pero existe esto, el efecto de grupo. O sea que en este caso aquí los bulbos de presión de cada uno de los pilotes se anulan. Aquí en esta parte este va negativo y este positivo, entonces quedaría aquí anulado. O sea que la capacidad del grupo de pilotes disminuye un poco en razón a su cercanía. Entonces, eso es lo que se llama la eficiencia de grupo. Entonces, la cuenta no es tan sencilla como lo habíamos planteado, que 100 entre 20 da 5 pilotes. No, tenemos que colocar 100 entre 20 y ahí mismo en el denominador tenemos que colocar la eficiencia de grupo. Esa eficiencia de grupo existen unas fórmulas para calcularla, pero esas fórmulas están en función de un pilote de 30 centímetros de diámetro y que tengamos un arreglo matricial así como el que vemos en la gráfica. O sea, que tengamos tantas filas y tantas columnas. Pero hay varias disposiciones de pilotes en las cuales no tenemos estos arreglos que están acá. De manera que uno, si no encuentra en el estudio de suelo cuánto es la eficiencia de grupo, entonces podría uno estimarla más o menos, pero es deber del suelista calcular cuánto es la eficiencia de grupo. O sea, cuando él nos da el resultado de los pilotes, vamos a ver si encuentro acá uno, para que veamos de qué estoy hablando. De pronto aquí en este, ¿no? Veamos acá el informe geotécnico. Entonces, dentro de toda la carreta del informe geotécnico, lo que a nosotros nos interesa es realmente, son varios parámetros. El primer parámetro es el tipo de suelo para poder estimar la carga sísmica. Recuerden, tipo de suelo A, B, C, D, E. Entonces, eso es lo primero que nosotros buscamos. Más o menos, ya podemos verlo por aquí. O también podríamos encontrarlo aquí en la tabla de contenido, ¿no? Que es más fácil, ¿no? Acá, descripción de los sondeos, parámetros, material seleccionado, carga de punta, sismicidad, página 15, haya pasado un poco. Y aquí lo tenemos. Entonces el suelista nos dice acá, el suelo es tipo tal, y nos da, y estos son los pasos que establece el código para encontrar cuál es el tipo de suelo. El tipo de suelo depende de la velocidad de onda, de la velocidad de la onda sísmica en el suelo que estamos estudiando. Pero para saber la velocidad de la onda sísmica se necesitan unos equipos que son extremadamente costosos. Entonces también hay otra alternativa que es por el número de golpes del informe de SPT, o sea, el ensayo SPT, o sea, que se le coloca una pesa y se va pues, haciendo un récord de cuánto
¿Cuántos golpes necesita el pilote para entrar 30 centímetros? Entonces, en este caso, si el suelista no tiene el equipo ese, entonces simplemente lo estima por el número de golpes. Entonces aquí dice el tipo de suelo es tipo E. Y nosotros no podemos ni siquiera diseñar la superestructura si no sabemos este parámetro del suelista. Lo otro que nos interesa es, por supuesto, la capacidad de carga individual del pilote. No crean que me lo sabía de memoria, ¿no? Sino que es que en los estudios de suelo de Pablo generalmente están en 17 y 32, 33, lo que les interesa a uno. Pero aquí entonces tenemos, fíjense aquí la recomendación. De acuerdo con la naturaleza del suelo y la tipología de la estructura, la cual corresponde a una edificación de 6 plantas, se plantea como solución transmitir la carga a través de pilotes preexcavados optando por cabezal. Entonces, ya les decía yo, cuando hicimos esa mezcla toda rara en el proyecto nuestro en CIPE, pues es simplemente una mezcla que no tiene ninguna lógica en la vida real, pero que les permite a ustedes pues familiarizarse un poquito con el diseño de CIPE de los diferentes elementos de cimentación. Se realiza el cálculo para pilotes preexcavados de sección circular de 40 y 50 centímetros de diámetro y 15 metros de longitud, instalados entre 1 y 16 metros. O sea que la capacidad la profundidad de desplante es de 1 metro. Entonces, 16 menos 1, 15, ahí está en la longitud del pilote. Eso es lo que se necesita para que el pilote desarrolle toda su capacidad. En este caso, probablemente por punta y por fricción. Y entonces aquí está el cálculo por la fricción, y entonces por el método beta, el método alfa, etcétera. Cada suelista se aficiona, hay muchas fórmulas, para cada uno de estos parámetros hay 4 o 5 fórmulas, y uno aplica todas las fórmulas y dan parecidas, pero ninguna da igual. Entonces, pero el suelista se va digamos que familiarizando con alguna y le va resultando bien en su vida profesional y se encariña con esa fórmula. Dice pilotes de diámetro igual a 40 centímetros, y aquí están los valores hasta lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Acá esta es la parte de fricción, esta que está aquí resaltada, de 8 hasta 11 y medio. Bien. Y entonces, por último dice, la capacidad de carga por fricción del pilote es 97 kilonewton, si es de 40, y 121 si es de 50. Pero todavía falta la capacidad de carga por punta. Si en los registros de exploración se establece un estrato de suelo bastante compacto y duro a una profundidad razonable, entonces bla bla bla, entonces listo. Pero fíjense el factor de seguridad que coge, 4. O sea que cuando él dice que por punta resiste 10, en el laboratorio le dio, o por la fórmula le dio 40 toneladas. Entonces es digamos, un factor de seguridad que el suelista lo hace así porque hay mucha incertidumbre. Él tiene que pues tener en cuenta toda esa incertidumbre. Por acá en esta parte también debe decir, mire, 2, el factor de seguridad. Entonces por fricción él está más familiarizado, dice, me siento cómodo aquí y puedo utilizar 2. Por punta no me siento cómodo y voy a utilizar 4. O sea, el factor de seguridad es diferente para cada uno de los parámetros. Entonces hace lo mismo, ¿no? Utiliza toda la teoría tal y cual, y entonces dice, por punta, el de 40, 17. Perdón, 171. Fíjense que aumentó bastante, ¿no? O sea, 171 son 17 toneladas. Y teníamos por acá 9, casi 10, son 27 toneladas para el de 40, ¿no? Y entonces por último hace el resumen, ¿no? 26, 27 toneladas y 39 toneladas. ¿De qué depende de que uno coja el uno o el otro? Pues de las particularidades del proyecto. Pero generalmente se escoge un mismo tipo un mismo diámetro de pilote, ¿no? Aunque podría darse el caso de que para determinadas columnas se pudieran utilizar otro tipo de diámetro, por ejemplo, se podía mezclar los 40 por 50.
Y entonces de esa manera se obtiene la capacidad del pilote. Ya fíjense que ya nosotros sabemos que el pilote tiene que entrar 15 metros, que tiene que arrancar -1, y que si lo utilizamos de 40 son 27 y si lo utilizamos de 50 son 39 toneladas. Pero más adelante nos da aquí nos da los asentamientos, ¿no?, individuales, y luego los asentamientos por grupo de pilotes. Y esos asentamientos tienen que estar dentro de unos parámetros establecidos. Y más aún, durante el desarrollo de la obra es obligación del constructor llevar un registro del asentamiento de la estructura. Eventualmente cada semana se toman unos registros con un nivel de precisión y se establece, se lleva el récord de cuánto va asentando el edificio. Si se ve que se asienta demasiado, entonces inmediatamente hay que llamar al suelista para ver qué está sucediendo ahí. Pero él va a constatar que lo que él calculó acá se está sucediendo en la vida real. Entonces acá dice, carga para la transmisión de carga, entonces hace grupos de pilotos donde tenemos aquí filas y columnas, M y N, filas y columnas. Pero vuelvo y les digo, ahora les muestro la fórmula, ¿no? Pero esa fórmula fue desarrollada para pilotes de 30 centímetros de diámetro. Pero realmente ahora tenemos una serie de pilotes que tienen muchas más diferentes, ¿no? Entonces aquí en esta parte por último dice, ¿cuánto es la capacidad de carga por grupo de pilotes? Entonces dice, si usted utiliza por ejemplo 10 pilotes, entonces serían 254 toneladas. Fíjense aquí la eficiencia de grupo, N, esta new que está aquí, esa es la eficiencia de grupo. Entonces el suelista dice, la eficiencia de grupo es new. Yo les voy a mostrar la fórmula, pero no la vamos a utilizar. Vamos simplemente a indicar, o sea, coge esto, por esto, y listo, y eso nos me da la eficiencia de grupo. Pero realmente uno tiene que utilizar la eficiencia de grupo que le da el suelista. Bien, entonces, fíjense que acá, por ejemplo, para 10 pilotes, si nosotros multiplicamos directamente este valor que está acá, que nos dio para 10 pilotes, de 40 centímetros, serían 2690.8. Y vamos acá en esta parte, cuando ya tenemos en cuenta la eficiencia de grupo, dice 2545. O sea, hubo una merma ahí en razón a la reducción del 5%, que es lo que estamos haciendo ahí. Nosotros estamos disminuyéndole a todo el grupo de pilotes un 5% por el entrecruce de los bulbos de presión. Bien, no sé si entendieron esta parte, porque esto es clave, o sea, porque miren, todo lo demás, ahora vamos a decirle cuáles son las características de los dados, ¿no? ¿Qué es lo que estipula la teoría? Entonces, miren, la distancia entre los pilotes debe ser tanto. Ahora hablamos todo de eso. Y el tamaño del dado no tiene nada que ver con nada de la capacidad de esto o lo otro. No. El tamaño del dado depende única y exclusivamente de estas separaciones obligatorias entre los pilotes y entre el pilote y el borde del dado. Bien, entonces sigamos acá. ¿Qué podemos ver acá? Tal vez aquí están los asentamientos, ¿no? Entonces el tipo dice, mira, si utilizan 10, es probable que baje 55 milímetros, o sea, 5 centímetros, cuando tiene toda la carga. Entonces, si durante el desarrollo de la obra se sobrepasa estos 55, inmediatamente hay una luz de alarma, ¿no? Entonces es evidente que hay que llamar al suelista, mira, hay algo raro aquí, está bajando más de lo que usted dice acá en el estudio. Entonces hay que hacer, alguna cosa hay que hacer. Y aquí tenemos el módulo para el diseño del pilote, miren. Aquí tenemos el módulo de resorte vertical K sub B y el horizontal K sub H. Y es el que uno va a utilizar para colocarlo a cada metro en el pilote. Entonces aquí lo estipuló hasta 20 metros de profundidad. Y entonces, por ejemplo, a 10 metros de profundidad, yo le tengo que colocar 3667. Esto que está acá lo tengo que multiplicar por el área transversal del pilote. Entonces, si el pilote tiene
40 centímetros, entonces tengo que multiplicar esa vaina por 0.4, que sería el área transversal por 1 metro de pilote. O sea, tendríamos... Aquí no escribe esta vaina, vamos acá. Aquí vamos a ver. Este es el pilote, ¿no? Entonces vamos a suponer que que el pilote tiene aquí 40 centímetros, 0,4. Y entonces él me está dando una presión, y estoy hablando de 1 metro de pilote, ¿no? 1 metro. Entonces por cada metro él me da un valor para el KH. Pero este KH está actuando aquí, en esta parte, yo lo supongo aquí, al metro de profundidad, y entonces tengo que multiplicar el KH por el 0.4, porque eso es por cada metro. Y entonces esto lo coloco como el resorte que ustedes vieron ahí. Le coloco un resorte en el sentido X y otro resorte en el sentido Y. Y de esa manera restringo el movimiento del pilote dentro del suelo. Entre más grande sea el KH, menor será el movimiento del pilote. Bien, entonces pasemos a... Veamos aquí un momentito el pilote hincado, ¿no? El pilote hincado generalmente resulta con una superficie toda rugosa porque al momento, por supuesto, cuando uno hace la excavación, eso queda, si tiene el molde ese cilíndrico, eso queda bien parejito, pero al momento de sacar el molde ese, inmediatamente se trata de colapsar el suelo. La bentonita lo aguanta, pero de todas maneras se produce estas rugosidades que están aquí. Eventualmente se podría presentar esta parte de acá, que sería lo que llamamos pata de elefante, ¿no? O sea, una plasta aquí en la parte de abajo del pilote que le da un poquito más de soporte al pilote, ¿no? Eso es típico del pilote hincado, perdón, vaciado en sitio. Bien, entonces pasemos entonces ahora a esta parte. Probablemente la voy a ver si la logro integrar aquí. Bueno, ya todos entendimos toda la parte pertinente del estudio de suelo. Nada de lo que nosotros tomemos acá es inventado. Bueno, realmente estoy hablando desde el punto de vista personal. Hace 25 años aquí no habían ingenieros de suelo. Entonces la capacidad portante del suelo la colocaba de acuerdo a la experiencia que uno tuviera, que era una cuestión pues temeraria, ¿no? Voy a suponer que el suelo resiste tanto, pero no había un estudio así bien enfocado que te dijera por qué le vas a colocar ese tanto. Pero ahora no hay ninguna razón para estar uno inventando capacidades portantes de suelo. Bueno, veamos entonces qué otra cosa quería mostrarle. Acá en las diapositivas de Toño tenemos varias disposiciones, pero también voy a apoyarme en la hoja de cálculo, que también la vamos a utilizar, ¿no? Acá. Bien, vamos a ver aquí tipos de pilotes, ¿no? Tipos de dados. Estos tipos de dados los cogí, no recuerdo de qué texto, pero en esta tipología de dados estamos simplemente contemplando el dado que depende, el tamaño del dado depende del número de pilotes que ustedes necesiten,
En el caso del diseño de su dado por CIPE, ustedes suponen una cantidad de pilotes por dado y el CIPE automáticamente les calcula cuánto es, así como lo vieron en SAP, que él calculaba cuánto es la reacción en cada pilote, y si esa reacción de cada pilote es menor que la carga que está actuando sobre el pilote, quiere decir que ese número de pilotes está deficiente. O sea, hay que aumentarle un pilote, uno o dos, dependiendo de el desfase que uno tenga. Y entonces el tamaño del dado, estos son los dados propuestos, ¿no? Esto que está acá. En la parte superior está el número de pilotes, y en la parte inferior está la capacidad, la eficiencia de grupo, calculada por la fórmula esta que les mostré allá, que les voy a colocar aquí. Para calcular la eficiencia de grupo, nosotros tenemos que colocar primero el perímetro del grupo de pilotes. ¿A qué me refiero con el perímetro del grupo de pilotes? Le estoy explicando pero les reitero que realmente esta parte uno la toma del estudio de suelo. El perímetro del grupo de pilotes sería LG más BG más BG. O sea, el perímetro de este contorno que recopila todos los pilotes que están actuando en ese dado. Entonces, eso es fácil, porque uno tenemos aquí, hay unos parámetros que hay que respetar, que sería S. Entonces, el parámetro S dice, la distancia que hay de eje a eje de pilote debe ser 3 veces el diámetro del pilote. Hay veces en que el suelista dice 2,5. Hay veces que dice 3 veces. ¿De qué depende esta distancia? Pues de estos bulbos de presión que ustedes están viendo ahí. De manera que no se vaya a violar estos bulbos de presión, que no se vaya a encontrar mucho, ¿no? Voy a colocarlo por aquí. Entonces, por eso necesitamos que haya una separación determinada, y dependiendo de la característica del suelo, entonces uno podría decirle, mira, yo no puedo rebajar, que me está dando unos dados muy grandes, ¿no? No podría rebajar la distancia entre... Entonces el suelista chequea, no es que este es un suelo que tiene potencial de licuación y tal y cual, le echa su carreta y dice, no puedes, déjalo así, y hay que dejarlo así. ¿Qué otro parámetro interviene dentro de la eficiencia de grupo? Veamos acá cómo lo calcula Toño. Aquí tenemos perímetro de grupo, y aquí tenemos, ¿qué es lo que tengo yo acá? No, más o menos parecido, esto que está acá. Pero vuelvo y les digo, ese perímetro de grupo, todos estos valores, tenemos que, solamente que acá es exactamente lo mismo, es la misma fórmula, solo que acá donde yo llamo M, Toño le llama LG, y N entonces le llama BG, pero todo lo demás es lo mismo, ¿no? Entonces acá la eficiencia de grupo sería el perímetro de grupo sobre pi por diámetro del pilote por M por N, que es lo que tenemos acá, eficiencia de grupo. Vuelvo y les digo, esto fue desarrollado para pilotes de 30 centímetros de diámetro. Véanlo aquí. Esto de 30 centímetros de diámetro. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos esta disposición de pilotes? Esta que está acá. Esto implica que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí M es 2 y N es 2 para aquí el de 4 pilotes. Aquí el de 6, M sería 3, N sería 2. Y acá el de 5, ¿cómo sería? M, ¿cuánto sería? 2 sería 3 o 2,5. Y N, ¿cuánto sería? 2 o 2,5. Entonces no es. Y aquí miren en este que es un dado poligonal, este es hexagonal, ¿cuánto sería M y cuánto sería N? Entonces, esa es la razón por la cual yo les digo que, pues desde el punto de vista teórico, ustedes sepan de dónde viene la eficiencia de grupo, pero eso que lo calcule el suelista. Y no se preocupen, que el suelista no le pone mucho misterio. El suelista se encariña con un valor, 0.95, y ese es el que utiliza para todos sus estudios de suelo. Entonces ya tenemos un parámetro importante, ¿no? ¿Cuál es el parámetro? Que para estimar el tamaño del dado,
nosotros tenemos que conservar 3 veces el diámetro como la separación entre cada pilote. Entonces, en el caso este que estoy hablando, si el pilote es de, vamos a colocarlo de 50 centímetros, entonces el valor de ese debe ser 3 por 50, 150. Y hay otro parámetro que también nos interesa, que es si este es el pilote y este es el borde del dado, entonces, y este es el pilote, entonces esta distancia de aquí hasta acá debe ser una vez el diámetro. Voy a colocar otro pilote acá. Esta distancia de aquí hasta acá debe ser 3 veces el diámetro. Esta distancia de aquí hasta acá debe ser mayor o igual a 15 centímetros. Y listo, no hay más. O sea, ya tenemos el tamaño del dado. Si nosotros sabemos el número de pilotes, podemos ajustar el arreglo nuestro, ya sea en forma de un rectángulo o lo que sea, un polígono, lo que sea, y entonces ya podemos calcular cuánto es el tamaño del dado. Entonces, en el caso este, y suponiendo que el pilote, en caso de estos 12 pilotes que están aquí, suponiendo que el diámetro del pilote sea igual a 40 centímetros, entonces aquí sería, voy a llamarlo LGL, voy a llamarlo LX, pues la longitud en el sentido X del dado sería, como son 4 pilotes, digo 4 pilotes por 3 veces el diámetro, por 40, más un diámetro hasta el borde y otro diámetro hasta el borde, serían 2 diámetros hasta el borde. Y ese es el valor de la longitud en X. Entonces resuelvo eso, ¿no? Entonces 120, perdón, son 3, ¿no? 3 espacios aquí. Que serían 3 espacios de 120 más 2 espacios de 40. Entonces serían 360 más 80, serían 440 centímetros. Y de esa manera obtengo la longitud en X del dado. Y de una manera similar hago lo mismo para Y, no digo LY. Entonces será igual a 2 espacios, estos 2 espacios que están aquí, este y este, por 3 diámetros, más 2 diámetros hasta el borde, ¿no? Mejor dicho, si quisiéramos hacer una fórmula, sería la dimensión de cualquiera, ya sea la dimensión en X o la dimensión en Y, sería el diámetro del pilote por el número de espacios, vamos a colocar aquí, por el número de heces, ¿no? Siendo por, y le quito esto también, por S, pero aquí S, 1, 2 y 3, y aquí obtengo más un diámetro de pilote, perdón, 2 diámetros de pilote. O sea, diámetro de pilote por S más 2, sería así. No estoy seguro, vamos a ver. Sería en caso de que el diámetro, este diámetro de pilote serían los 40 centímetros, ¿no? La separación sería 120. Y entonces yo tendría 40 por 100, no, esto está malo aquí, 3, 6, 9, 11. Esta fórmula está mala, ¿eh? Vamos nuevamente a replantearla a ver.
Todo está en función del diámetro del pilote. Pero serían dos diámetros de pilote, 2 más entonces ahora sí, aquí número de pilotes menos 1 ¿cierto? O sea, 1, 2, 4 menos 3. Ahora sí, y esto lo multiplico por el diámetro del pilote. Eso sí podría ser una fórmula, ¿no? Entonces en este caso sería, probando la fórmula, sería 2 más número de pilotes. Cuando digo número de pilotes no es el número total de pilotes, sino el número de pilotes en X. Entonces 4 menos 1 y todo esto por 40 centímetros. Veamos si ahora nos da. Entonces aquí tenemos 4 menos 1, 3, más 2, 5 por 4. Tampoco. Mierda, me embolaté con esta fórmula, ¿no? Quiero hallar una fórmula que me dé la dimensión del dado dependiendo del número de pilotes y del diámetro del pilote. Pero bien, también podría colocarlo como en función de S, ¿no? Veamos acá nuevamente. Vamos a tratar de ponerla en función de S, ¿no? Siendo S la separación, pero sabemos que la separación es igual a 3D. Entonces sería la separación, o sea, número de pilotes menos 1 por la separación más uno, y esto que multiplica el diámetro del pilote. Veamos así ahora. Dice número de pilotes, acá en rojo. Realmente es una tontería lo que estoy haciendo, porque uno pues simplemente va sumando aquí 3, 6, 9, 11 diámetros. Entonces aquí sería número de pilotes, serían 4 menos 1 por la separación, son 40, pero esto en función de la separación por 3 más 1, ¿no? Vamos aquí 4 menos 1, 3 por 3, 9 y una 10. Bueno, no pude. Bueno, pero ahí se lo dejo de tarea, ¿no? Pero siempre es mejor simplemente decir, bueno, del borde del pilote, del borde del dado al primer pilote, un diámetro. Entonces, más 3 son 4, más 3 son 7, más 3, 10, más 1, 11 diámetros. 11 por 4, 440. Eso es. En vez de aprenderse uno esta fórmula, ¿no? Bien, entonces ya sabemos cuánto es el tamaño del dado. Y entonces el diseño del elemento como tal implica que cuando primero que todo hallar pues la dimensión del dado, ¿no? Segundo es que hacer coincidir el centroide de carga con el centroide de área. Entonces eso lo logramos simplemente cuando decimos que la columna está en el centroide de áreas. Entonces, apenas nosotros la colocamos en el centroide de áreas, inmediatamente hacemos coincidir los dos centroides. La otra cuestión es que este cálculo del número de pilotes, recuerden que ya el suelista, cuando nos dio el P sub P, o sea, la capacidad de cada pilote, él la obtuvo con un factor de seguridad. Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo de la carga de la columna sobre la capacidad de cada pilote, esa carga de la columna debe ser una carga de servicio, tal como hemos hecho en los otros tipos de cimiento. Para hallar la dimensión del cimiento, carga de servicio.
Una vez que tengamos la carga de servicio, entonces nos pasamos para la carga última. Y vendrían entonces los siguientes chequeos para cada uno de los del diseño de estos elementos como elementos por el método de la resistencia última. Entonces, si existiese un manual de procedimiento, sería, se los voy a hacer bien detallado y en la próxima clase se los muestro, pero realmente en la próxima clase es dentro de una semana. Podría comenzar a hacerlo desde ahora, pero vamos a coger este por ejemplo. Aquí podríamos colocar primero tal cosa, así, hacer un manual de procedimiento. Número de pilotes. Ese es lo primero. Entonces, aquí lo voy a colocar entre comillas, considerar. No, lo voy a colocar aquí con qué cuentan para hallar el número de pilotes. Ustedes tienen P, tienen P sub P, que sería la capacidad de cada pilote, y tienen la eficiencia de grupos, que la voy a coger aquí como este símbolo, no, acá, símbolo, esta letra new, que es la fórmula, la letra de la eficiencia de grupo. Esta que está acá, insertar, listo. New, que lo da el suelista, todo esto lo da el suelista. Lo que nos da el suelista aquí es P, ¿no? O sea, el P ya nosotros lo tenemos del cálculo. Ese sería lo primero. Lo segundo es dimensiones del dado. Pues, teniendo en cuenta la separación S y teniendo en cuenta la forma del dado, ¿no? Pero la forma del dado ya la habíamos obtenido en el primer punto, ¿no? Cuando nosotros sacamos el número de pilotes teniendo en cuenta la eficiencia, inmediatamente sabemos cuánto es el tamaño del dado. El espesor del dado, como quiera que el pilote tiene que entrar, esta parte vamos a decir la logro encontrar por aquí, cuánto es la penetración del pilote. Son mínimo 10 centímetros acá. Vamos a coger esta parte, me la llevo para acá. Voy a colocar por aquí. Aquí está. Mínimo 10 centímetros. Y teóricamente, desde la parte superior del pilote descabezado hasta la parrilla de refuerzo debe haber 7,5 centímetros. Entonces nosotros estamos hablando de un D' aquí de 17,5, más o menos 18 centímetros. Estos cálculos que están aquí en esta figura son con base en un pilote de 30 centímetros de diámetro. Pero aquí lo que estamos viendo es D y 3D. Listo. Veamos acá. En SIPE ustedes, él por defecto les coloca 10 centímetros de entrada en el dado, ¿no? Pero ustedes lo pueden cambiar a 15, ¿no? Pero fíjense cómo se ve el dado cuando descabezamos. Por aquí hay una foto donde Antonio mostraba el dado descabezado, ¿no? Y hay una foto bien, me gustó mucho porque pues es un hueco lleno de barro, ¿no? Por supuesto. Y en ese hueco lleno de barro veíamos las puntas de los pilotes, ¿no?
Se perdió. Entonces esas puntas de los pilotes hay que descabezarlas, ¿no? Y entonces ajustarlas para que entren 10, mínimo 10 centímetros dentro del dado. A ver si de pronto acá en esta, acá. Aquí miren, aquí vemos la entrada de los pilotes. Vamos a ver aquí, vamos a colocarla por acá. Ahí la tenemos, miren. Aquí en esta parte podemos ver la entrada, 10 centímetros. Claro que ahí tiene un concreto de limpieza, ¿no? Para trabajar para no trabajar en barro, ¿no? Esta que está aquí, esta es la foto. Esta que está acá. Y esta es la foto. Ahí vemos los pilotes, cómo quedan realmente, y entonces simplemente a mano o también con un martillo neumático de ese tatatá, entonces se descabezan todo el concreto ese de la punta del dado y se dejan todas estas espigas que entren dentro del dado, y solamente va a quedar aquí estos 10 centímetros de concreto que están acá. Este cuento de los 7,5, la parrilla esa que quede 7,5 centímetros, eso generalmente apoyan la parrilla en la punta del pilote, lo que entra en el pilote. Pero realmente deberían colocarle unas calzas de 7,5. De manera que el espesor del dado, fíjense que ya la altura efectiva del dado sería lo que, supongamos que fueran 50 centímetros, 50 menos 18. Entonces serían 32 centímetros. Entonces estamos hablando mínimo, vamos a trabajar con unas alturas de dado de 70 centímetros. Cuando nosotros le restamos a esos 70 centímetros los 18 centímetros, entonces nos quedan 60, 58 centímetros para resistir el punzonamiento y el corte en una dirección y tal y cual. ¿Cuáles serían los chequeos? Exactamente los mismos. Vamos a chequear la capacidad de aplastamiento, ¿no? Vamos a chequear el cortante en dos direcciones, o sea, el punzonamiento, que es bien importante en el caso de estos dados. Vamos a chequear el cortante en una dirección, tanto en el sentido X como en el sentido Y. Si el dado es simétrico, si tiene la misma dimensión y el mismo número de pilotes en un sentido que en el otro, pues solamente tenemos que hacer un chequeo a lo largo de uno de los dos ejes, ¿no? Por último, la flexión del dado, tanto en el sentido X como en el sentido Y. Y para terminar, lo único es que ahora el dado se supone que no está en contacto con el suelo, de manera que no hay un Q último actuando en el borde inferior del dado, sino que hay una serie de cargas puntuales representadas por las resistencias de los pilotes que estamos contemplando. Bien, dejémoslo hasta ahí y entonces continuamos entonces el viernes que viene. Voy a tratar de acomodar todo esto acá.